Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, buenos días. A ver, vamos 8. Vamos llamando a la lista. Estamos con el tiempo límite. Bueno, entonces, dice Acevedo Coa Adriana Lucía. Araque Rincón Brian Andrés. Camargo Marabel Aura Milena. Cañón Cristancho Angie Juliet. Presente, profe. Daza Malaver Juliet Stephanie. Díaz Pérez María Alejandra. Escaño Torres Lady Adriana. Forero Arismendi María Angélica. Gil Castañeda Angie Rocío. Presente, profe. Gutiérrez Gómez David Leonardo. Ladino Joya Jenny Paola. Lemus Barrera Hernando. Montero Fajardo Lina María. Mora Mesa Angelicet. Presente, profe. Murillo Manzano Tamara Nivia Álvarez José Luis. Presente, profesora. Ojeda Velandia Diana Marcela. Presente. Parra Díaz Claudia Yolima. Presente. Pasastroa Fuentes Lady Viviana. Presente, profe. Pérez Niño Jessica Caterín. Quintero Alfaro Nelsi Joana. Rincón Diana Carolina. Sierra Africano Alba Cristina. Presente, profe. Y Soto Mesa María Paula. ¿Alguien me faltó? Acabo de ingresar. Qué pena, profe. Yo, Díaz Pérez María Alejandra, es que se me trabó el computador. Vale. Díaz Pérez María Alejandra. ¿Alguien más? Yo, profe, Brian Araque. ¿Brian qué? Araque. Ok. Listos, perfecto. ¿Alguien más? Bueno. Vamos 11, conmigo 10, conmigo 11. Digo. Chicos, bueno, yo primero que todo, bueno, a todos nuevamente muy buenos días. Ya nos damos cuenta que oficialmente comenzamos desde el lunes pasado, la semana 9, nuestro segundo 50 y la unidad 3. Entonces, en esta medida, pues las notas ya se pasaron. Les sugiero también que porfa revisen el Excel que yo les envié y lo comparen con lo que está en el CIRA y revisen si pues está, si concuerda con ese Excel, porque pues a veces uno pues se puede equivocar y se le va el dedito de más y de pronto hay algún error. Entonces siempre revisen eso y si hay algún tipo de error o inconveniente para que por favor me digan y con gusto hoy lo cambiamos porque hoy se cierra el sistema.
yo les había dejado pues un mensaje, nadie respondió nada. Ajá. No sé, chicos, qué tan productivo o si están teniendo inconvenientes de pronto con su trabajo, porque yo entiendo que muchos entre semana tenemos otros o tienen otro tipo de actividades que de pronto les pueda impedir el ingreso por la noche, ¿sí? Entonces, porque pues como yo les decía y como a los poquitos que entraron en la clase anterior entre semana, pues nos toca volver nuevamente a repasar todo, a revisar todo, porque en sí la clase oficial es el día de hoy, ¿cierto? Y aún hoy todavía, pues hay bastante inasistencia. ¿Y en qué se ve reflejada a veces eso? De pronto en las evaluaciones, de pronto en los trabajos que presentan, ¿sí? Porque las indicaciones se dan aquí y por más que yo envíe los videos y ustedes los vuelvan a ver y demás, pues no es lo mismo que estar acá presentes y que ustedes aclaren sus dudas. O inclusive a veces uno envía los videos y de pronto ni los revisan, o envía uno los videos y de pronto les surge una pregunta ahí y no me llaman siquiera o consultan para resolverla. Y he visto a veces esa infrecuencia, sobre todo en los trabajos. Todavía hay trabajos aún que ya vamos a empezar segunda unidad, donde tienen que volver a empezar prácticamente desde el comienzo. ¿Por qué? Porque la actividad no les está quedando claro, porque no están enfocando su tema de investigación a una asignatura, no, sino a su carrera, perdón. No están enfocándolo en lo que están ustedes viendo o en su formación como administradores, como en la parte contable, en la parte financiera, ¿cierto? Entonces, eso pues a uno como que siempre lo inquieta y lo preocupa. Entonces, no sé si continuamos con ese tipo de asesorías por la noche o simplemente la dejamos los sábados y comenzamos. No sé qué ustedes piensan, los escucho. Esto. No dicen nada. Bueno, esto pues no es que lo vayan a ver como regaño ni nada de eso, sino simplemente es porque uno como docente trata siempre de, al contrario, de motivarlos, de estar muy al pendiente y me considero hasta el momento que he estado ahí encima y las personas que me consultan o que me llaman o que me escriben, siento que al momento les puedo dar esa asesoría, ¿no? Entonces, siempre quiero tener esos canales con ustedes de comunicación. em, y poderles pues servir de alguna manera. Y pues mi ideal desde el comienzo, como les dije la vez pasada, era siempre poderles asesorar en esa clase, de que ustedes de pronto llegaran con algún tipo de inquietudes, de algún tipo de dudas, o al contrario, uno poder avanzar en las temáticas para que el sábado también pues fuera un poco más relajado en vista de que solo es una horita. Bueno, entonces pues vayan pensándolo, me dicen, y si no, pues de aquí a la siguiente, porque ya serían 15 días, pues tomamos decisiones respecto a las tutorías nocturnas. Bueno, entonces ya tenemos nuestra unidad 3, les voy a compartir acá. Desarrollo de la investigación. Entonces, en esta unidad vamos a ver todo lo relacionado con la parte metodológica, con todo lo relacionado a la parte constructiva y de diseño de nuestra investigación. Entonces, aquí es para que ustedes vayan pensando, ustedes en las actividades anteriores ya revisaron un material de estudio, ¿cierto? Ya realizaron todo lo relacionado, por ejemplo, a teorías o investigaciones que ya han hecho del tema que cada uno está consultando. Y se han dado cuenta, por ejemplo, si bajan en la parte metodológica de esos proyectos, de esas investigaciones que ustedes... Buenos días. Hola, buenos días. Eh, mm, ¿Vas a aportar algo? Bueno, entonces se darán cuenta del proceso
que esas investigaciones realizaron, la parte metodológica. Entonces ustedes buscan qué batería o qué instrumento o qué aplicación esa investigación utilizó para realizarse, ¿sí? ¿Esto con qué fin? Para que ustedes mismos también vayan pensando en la suya, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a trabajar en la parte de marketing, quiero mirar, digamos, ventas, quiero mirar de pronto la parte crediticia, no sé, la parte de los créditos de pronto que las personas utilizan, las tarjetas de crédito y demás, ir buscando toda esa información en esos proyectos de investigación y mirar qué tipo de metodología utilizaron, qué instrumento, qué encuesta, qué test, qué hicieron de pronto un trabajo de campo, se fueron y preguntaron o estuvieron inmersos como en la cotidianidad que se vive de pronto en un banco, ¿sí? No, es que mi sector es la parte del comercio, ¿sí? Todo eso, ¿qué tipo? La observación participante, vayan revisando y eso donde lo encuentran, pues es en esas investigaciones que ustedes han consultado ya desde la unidad 2, ¿m? Para que las vayamos aterrizando acá. Les voy a mostrar nuevamente la guía de lo que se debe hacer y está para el próximo 28 de abril, que pues contiene toda esta parte. Entonces, en esta guía, ay, a ver si me sale bien la pantalla. Ya están viendo la guía, ¿sí? Sí, señora. Vale. Esperen, me voy a salir otra vez porque es que veo que aquí hay un problema. Que me enseñaron un truco para que no les salga a ustedes esas líneas que veo que salen. A ver si ahora sí. Y con esto quita. Ahora sí, sí sale bien. Es que antes salía como unas lineecitas y todo el mundo me decía que era el computador, pero yo decía no, porque es que mi computador está bien. Ya. Creo que ahora sí ya no sale línea ni nada, la ven bien. Bueno, entonces, tenemos nuestra guía, nos dice acá que nuevamente pues continuemos como venimos en grupo, la que se compone esta actividad de la parte teórica y el ejercicio práctico. Recuerden que y ya me ha pasado en los ejercicios, algunos hacen hasta aquí, y si ustedes hacen hasta aquí, por bien que les haya quedado la parte teórica, por eso acá también dice teórica, máximo o pueden obtener un 2,5, porque que días un grupo me dijo, profe, pero solo hicimos, y obvio, y como también tuvieron algunas falencias, pues no les quedó ni siquiera en 2,5, sino por ahí creo que en 2 o en 1 algo, pero recuerden, y el ejercicio práctico vale el otro 2,5, para un total de 5, ¿cierto? Acumulado. Entonces, la idea es que hagan las dos cositas. De fondo lo mismo, ustedes ya saben, hacer la parte de APA, aún todavía algunos por ahí, no todos, pero sí algunos persistimos, por ejemplo, en que se nos olvida citar. Todo lo que copiemos debe estar citado. O se nos olvida, y donde obviamente nos dice aporte personal, pues obviamente ahí sí no va ninguna cita, va en nuestra autoría, pero aún así todavía, por ejemplo, aporte personal y van y buscan por allá de otro lado. Entonces, ojo con eso y siempre todo lo que nosotros consultemos de otro lado debe estar citado. Y las citas son el apellido y el año de publicación. Y ya todo completico, porque a veces aún todavía no todos, no la gran mayoría, pero sí por ahí un 2%, me coloca la cita, por ejemplo, la referencia. Entonces, eso es otra cosa y la referencia bibliográfica pues va en la parte de abajo correspondiente a la referencia bibliográfica. Dame 2 segundos.
Bueno, entonces acá, para la actividad necesitamos continuar esta actividad en los grupos. En abordemos el desarrollo de la investigación, lo que les está diciendo marco referencial y metodología de la investigación. Realice de manera minuciosa la lectura del material y apoyo PDF A y de la unidad 3 y PDF B. Tienen dos PDFs, uno que se titula PDF A y el otro que es PDF B, que están en el material en los recursos de aprendizaje de la unidad 3. Utilice los recursos bibliográficos y materiales disponibles en plataforma y adicionalmente consulte fuentes confiables, preferibles textos académicos o realizados de su respectiva citación, si así lo amerita. Entonces esto también es parte de lo que se les deja en plataforma y también textos que ustedes quieran consultar. Yo siempre desde el día 1 les he sugerido, y no, muy poquitos lo han citado, el texto de Hernández y Batista, Metodología de la Investigación. Ese es un libro muy completico que si ustedes se guían, ahí se van a dar cuenta que va diciendo paso a paso de lo que debe hacer un proyecto de investigación. Es prácticamente como el manual del investigador, ¿sí? Entonces ya se los dejo para que ustedes lo consulten, lo busquen de manera autónoma y de ahí también puedan sacar información. Dice, seguimos de manera secuencial en las unidades 1 y 2 para aportar la estructuración de una propuesta de investigación con miras al desarrollo de su práctica, pues para optar el título de técnico. Bueno, entonces en la parte 1 de la teoría nos dice que a este cuadrito, a partir de la lectura del PDF A, además debe consultar otro material de apoyo para desarrollar este punto, o sea, material personal. Por lo tanto, lea, responda los interrogantes y conceptualice la siguiente información. Entonces tenemos aquí un marco técnico y les pregunta dentro del marco teórico, ¿en qué consiste el marco teórico? ¿Qué es lo fundamental de un marco teórico? ¿Cuál es la base para fundamentar o redactar el marco teórico en una investigación? Entonces aquí ustedes van colocando esas definiciones. Lo mismo con el marco conceptual y lo mismo con el marco normativo y legal. Marco geográfico y o espacial. Entonces cada uno tiene sus preguntas y aquí pues las van respondiendo. Esto, como es consultar y les dice que busquen de aquí el PDF y por fuentes aparte, ¿cierto? Autónomas, también debe ir las citas. Marco referencial. Entonces acá les dan un ejemplo, nos dicen, el marco referencial contiene el marco conceptual, ¿sí? Dentro de este marco conceptual, el investigador debe conceptualizar los términos que utilizan con mayor frecuencia en un proyecto que han venido trabajando en la unidad 1 y en la unidad 2. Entonces ustedes, por ejemplo, tienen la parte de, en su marco, en lo que ustedes han buscado o en las investigaciones o en los términos y en las variables que quieren consultar. Por ejemplo, el tema de contabilidad financiera de pronto en un banco, ¿sí? Entonces acá ustedes tienen un ejemplo. ¿Qué palabras o qué términos se utilizan ahí? Caja menor, calidad, de pronto definición, ¿qué más podemos utilizar? Dinero, de pronto jefe del banco, bueno, todo lo que ustedes utilicen, créditos, tarjetas de crédito, bueno, todas esas definiciones conceptuales y terminología propia de su investigación se debe definir. Entonces, por ejemplo, acá les dicen caja menor, cantidad pequeña de fondos en dinero efectivo que se usa para gastos en aquellas situaciones en los desembolsos por cheque que son inconvenientes debido al costo de escribirlos, firmarlos y convertirlos en efectivo. Calidad. La calidad es una propiedad que tiene cosa u objeto y que define su valor. Así como la satisfacción que provoca en un sujeto. Entonces, esas son las terminologías propias de su trabajo.
Ahora ustedes deben escribir 4 conceptos propios, solamente 4 les están pidiendo. Ustedes escojan los cuales. Yo creería que uno de los que deben ir ahí sí o sí es, por ejemplo, la variable. Deben definir la variable que están investigando. Entonces, si ustedes están buscando, por ejemplo, pérdidas económicas, entonces ustedes deben buscar la definición de pérdidas económicas, ¿sí? O la definición de baja economía, ¿sí? Deben, para mí, una palabra clave que debe estar aquí, pues es la misma variable, ¿cierto? O la relación de una u otra. Ustedes están viendo la relación de pronto que tiene el comercio, por ejemplo, con la pandemia, ¿sí? Las bajas ventas que, que existieron versus la pandemia. Entonces ustedes deben buscar, definir toda la terminología, o por lo menos qué fue la pandemia o COVID-19, y deben definir pues a qué se refieren con esos bajos costos, ¿sí? Bueno, marco teórico. Entonces, en el marco teórico, el investigador selecciona construcciones teóricas, nociones, conocimientos científicos en el campo del problema de investigación. Allí describe y explica de manera objetiva la teoría, elementos, características del tema general de la investigación. Busca teorías relacionadas con su tema de investigación diseñado. De esto ustedes ya habían trabajado en la unidad pasada, ¿cierto? La unidad 2. Entonces ustedes habían buscado, creo que eran 2 o 3 informaciones sobre lo relacionado con su tema de investigación, ¿cierto? Entonces acá ustedes van a colocar teoría número 1. Escribir aquí los estudios o argumentos de un tema en específico de acuerdo con lo que ustedes están investigando. El aporte del autor. Recuerde referenciar según el norma Zappa y escriban sus propios argumentos frente a la teoría y aportes del autor. Entonces, ustedes estaban buscando investigaciones acerca sobre el COVID y relacionado con la parte de pronto crediticia, ¿sí? Que aumentaron de pronto los créditos a raíz de la pandemia. Entonces ustedes deben buscar la teoría, ¿cierto?, que sujeta, ¿sí? ¿Por qué la gente se estaba de pronto endeudando? ¿O por qué la gente estaba buscando más créditos? Y los bancos de pronto, ¿cómo estaban reaccionando? ¿Sí? Toda la teoría que ustedes, ¿y en dónde la buscaron? Pues lo que hicieron la actividad pasada, ¿cierto? ¿Qué decía textualmente la teoría sobre eso? ¿Sí? O al contrario, ustedes estaban buscando la definición de algo muy, digamos que exacto, de pronto se pueda definir con alguna norma, con alguna teoría específica, ¿cierto? Por ejemplo, teoría de la contabilidad, ¿sí? Debe estar aquí. Lo mismo les están pidiendo 3, y así pues con cada uno de ellos. Y también escribir, no se les olvide sus propios argumentos frente a la teoría y los aportes del autor. Recuérdelos aquí, referenciados. Bueno, en la parte 2.3, que es el marco normativo, entonces aquí se refiere a las leyes, a las políticas públicas, decretos. De pronto, acuérdense que en pandemia existieron varios acuerdos, varios decretos, ¿cierto? Por ejemplo, que se les bajaba el interés a algunos de los créditos, o que se les daba a la gente posibilidad de ampliar el número de meses, ¿cierto? De acuerdo a la ley Entonces, todo esto va aquí. Leyes, políticas públicas, decretos, resoluciones que intervienen directamente en el desarrollo del proceso investigativo. Por ejemplo, había un trabajo por allá de los fletes y todo eso. Entonces, todo eso debe buscar la parte normativa que existe sobre lo que ustedes están buscando, tanto de la intervención como de consulta para su ejecución. Escriba 2 normas internacionales que impacten el proceso investigativo, 3 o más normas nacionales que influyan en el estudio que adelanta y 1 o 2 normas locales que relacionen directamente con la propuesta que se adelanta. Esto de las normas internacionales sí las aplica, porque de pronto el proyecto no tenga nada que ver de pronto con ninguna norma internacional,
no haya nada parecido, entonces pues no lo colocan, pero lo nacional y lo local sí debe haber reglamentación, debe haber alguna ley, alguna política nacional y local que la deban colocar, ¿listo? La deben colocar y la deben definir, ¿no? No solamente colocar ley 100 y ya, no, ley 100 y una breve síntesis de pronto de lo que quiere decir cada una. Descripción en la parte 2.4, descripción breve del marco espacial. Entonces, esto se refiere al escenario físico, a la ubicación geográfica, a los aspectos sociales, históricos, económicos, culturales que consideren relevantes para hacer una aproximación al objeto de estudio en el trabajo investigativo. Entonces, ¿dónde ustedes van a hacer su investigación? ¿Cierto? Si hay un lugar, de pronto si tiene un mapa, por ejemplo, yo lo quiero hacer en la plaza de mercado de Sogamoso, ¿sí? Entonces van y buscan si hay un mapa, si hay una fotografía, si hay algo de ahí, del lugar donde lo van a hacer. Por eso yo siempre les decía, delimiten su población, delimiten su lugar, porque a veces me decían en los bancos, ¿sí? Pues queda muy general, todos los bancos. No, lo quiero hacer con las personas que sacan crédito. ¿Cuántas personas no sacan crédito? ¿Cierto? ¿Van a hablar con todo el mundo? ¿Cierto? Entonces hay que empezar a delimitar todo eso. Por ejemplo, qué tipos de personas se acostumbran, de qué edades, o lo quiero definir solamente las personas, porque la misma teoría lo dice, que las personas entre 18 a 35 años acostumbran a sacar más créditos que las personas de pronto con una edad más adulta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hasta ahora están empezando su vida, porque hasta ahora están construyendo, entonces pues requieren de cosas. Eso me lo estoy inventando yo, ¿no? Ustedes tienen que mirar si eso hay en algún lado, si eso que afirma que yo quiero esa población es por eso, porque son los que en investigaciones pasadas o en teorías pasadas se puede observar la frecuencia, ¿cierto? Entonces, a esa es la población que yo quiero ir, porque si coloco a todo el mundo, pues imagínense cuándo acaban de revisar a todas las personas que van a sacar un crédito, nunca acabarían, ¿cierto? Entonces, eso, por eso siempre yo era canzoncita y les decía, delimiten, 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 porque acá en la investigación se trata de ser lo más específico posible. Entonces aquí iría la parte geográfica. Y ya empezamos, entonces nos dice que de acuerdo con la lectura ahora del PDF-B, de la unidad 3, conceptualiza el capítulo 1, elección de diseño de investigación desde el numeral 1 y sus consecutivos hasta el 1.5. Entonces acá van a describir, ¿cierto?, qué es un alcance de una investigación, cuáles son los enfoques de la investigación, diseño de investigación. Cada uno pues lo van a definir. En el mismo PDF y en los mismos, digamos que numerales del 1 al 5, van a hacer un mapa conceptual, tener en cuenta las características de cómo se realiza un mapa conceptual, de un mapa conceptual sobre los consecutivos del 1 al 5 del 1.1 al 1.5. ¿Listo? Entonces, esto todo tiene que ver con la elección del diseño de investigación. ¿Listo? Eso está aquí. Viene la parte 2. Dice, realice de la lectura del PDF unidad 3, capítulo 2, población y muestra, capítulo 3, técnicas de recolección de datos. Responda a los siguientes interrogantes. Conceptualiza a qué se refiere la población en una investigación, así como los tipos de población. ¿Qué es la muestra y tipos de muestra en la investigación? En la siguiente diagrama escriba su población, en este, y muestra del proyecto que viene trabajando. Entonces, ¿qué vendría siendo la población? Pues los sujetos con los que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces aquí, no, que mi población son todas las personas que tengan de 18 a 35 años que saquen créditos, ¿cierto? Esa va a ser mi población, del banco BBVA, ¿sí? Perdón, esa es mi población. La muestra, ¿cuál vendría siendo? Pues mi banco, ¿cierto?
porque lo voy a hacer, ¿cuál va a ser mi muestra? Los sujetos que tengan de 13 a, ¿qué? De 18 a 35 años y en donde en el BBVA. ¿Sí me hago entender cuál es la muestra? La población es con qué sujetos voy a trabajar y la muestra es en qué lugar lo voy a aplicar, en qué lado, ¿cierto? ¿De qué lado lo voy a hacer? Esa vendría así. Diana, ¿tienes una pregunta? Sí, señora. Profe, digamos, su merced, lo que decía de la delimitación, nosotros pusimos pues hacer el control presupuestal. Nuestra población, nosotros pusimos comerciantes de Sogamoso, pero su merced nos dijo que la hiciéramos más chiquita. Ujú. Entonces, la población sería Por ejemplo, no sé, comerciantes. Si tú me dices comerciantes, yo puedo decir comerciantes puede ser la parte de los restaurantes, porque eso es comercio, ¿cierto? Los zapateros, esos son comercio. Los que venden ropa son comerciantes. Hay que diferenciar qué tipo de comercio, si comercio formal o informal, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas hay que empezarlas a ir trabajando. ¿Ustedes en qué habían pensado con el comercio? sí, más que todo como comercio de una empresa, o sea, como coger una empresa y verificar cómo manejan todo ese tema del control del presupuesto. Ujú, por eso, entonces deben definir cuál es la empresa, ¿sí? Por eso yo siempre les decía, vayan pensando en cuál, vayan volviéndolo cada vez más de lo grande, porque yo sé que cuando uno está investigando, pues empieza así y es normal ese proceso de hacerlo ambicioso, pero cada vez nos vamos dando cuenta que nosotros no podemos hacer tan ambiciosos porque no hay cuándo terminemos, ¿cierto? Si ustedes me dicen comercio, comercio es infinito en Sogamoso y en cualquier lado, así sea en un pueblito del más pequeño, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que empezarlo a delimitar. Por ejemplo, la población, quiero trabajar con personas entre edades, lo mismo, 18 a 35 años, que trabajen, eso es lo que, otra cosa que quiero mirar, ¿van a trabajar con las personas comerciantes o con las que compran? Es con los comerciantes, ¿cierto? Sí, Diana. Diana. Eh, ¿Van a trabajar con los comerciantes o con los compradores? con los comerciantes, profe, porque es un control presupuestal, o sea, cómo maneja la empresa eso Ujú. y los beneficios de tenerlo, porque pues no, o sea, sí sería como para una microempresa que todavía no está como muy definido ese tema. Eso. Entonces eso es lo que tienen que empezar a ir definiendo en estos momentos. ¿Qué empresa, por ejemplo? Entonces vamos a trabajar, nuestra población van a ser de tales a tales edades, comerciantes, pueden buscar si quieren dos o tres empresas, por ejemplo, pueden comparar una empresa con la otra, como para que se vea de pronto más interesante, cómo hacen ese control presupuestal, ¿sí? Por ejemplo, podría ser el diseño de investigación tiene que ver con la manera en cómo lo van a trabajar, ¿cierto? Y el enfoque o el alcance que le quieren dar. Entonces, ustedes pueden decirme, esta investigación puede ser de carácter correlacional porque queremos medir dos variables, o medir, no, medir una variable, pero compararla en dos empresas. Entonces, por ejemplo, mi única variable es el control presupuestal, pero una cosa es cómo lo mide en el negocio A y otra es cómo lo miden en el negocio B, ¿sí? Entonces, de esa manera, queremos mirar ese impacto y cómo de pronto es ese presupuesto que se destinan, por ejemplo, en la misma empresa. O inclusive puede ser una misma empresa, pero que está dividida en dos secciones. Por ejemplo, que tienen varias sucursales. Por ejemplo, una cosa es, a ver, algo como MIC, ¿sí? Eso de ropa para niños. Entonces, una cosa es donde lo vendan, no sé, en el almacén Actemi y el otro en el almacén B de MIC, ¿cierto? Entonces, es el mismo almacén, pero una cosa es el presupuesto de un local y otro presupuesto del otro local. Entonces, quiero mirar,
Esa sería la población en cuanto a las personas, al comerciante. ¿En qué edades van a mirar esos comerciantes, cierto? Y la muestra, pues va a ser el lugar, ¿cierto? Entonces yo voy a hacerlos en la empresa y esta va a ser la muestra que voy a sacar, ¿cierto? Dentro del control presupuestal. ¿Listos? Entonces eso es lo que deben ir pues buscando e ir cada vez delimitando sus investigaciones. Bien, después dice, escribe una lista de los instrumentos de recolección de datos que de acuerdo con el tipo de investigación ustedes pues están haciendo. Entonces ustedes habían hecho una consulta en el taller pasado sobre una investigación de corte cuantitativo y una investigación de corte cualitativo. ¿Esto con qué fin es? Es con el fin de que ustedes vayan buscando y relacionando qué de pronto instrumentos pueden servirles a ustedes y qué instrumentos se conocen en la teoría como tal para practicarlos en investigaciones cuantitativas y qué instrumentos para las investigaciones cualitativas, ¿cierto? Entonces busquen ustedes de tanto de lo que quieren buscar, de su investigación, ¿qué instrumentos han aplicado? Cuantitativos o cualitativos, ¿sí? Como por ejemplo, instrumentos cuantitativos. Cuantitativos es todo lo contable. Entonces, por ejemplo, encuestas, ¿cierto? Porque las encuestas yo puedo decir sí o no, buscarle el número, ¿cierto? Tantos dijeron que sí, tantos dijeron que no. ¿Sí? Por ejemplo, los test o las baterías, ¿cierto? Quiero mirar, por ejemplo, personalidad. ¿Cuántos de pronto tienen una personalidad psicópata o una antisocial, ¿cierto? Entonces, esto está en la parte cuantitativa y utilizaron una batería que midió personalidad. En este caso, utilizaron una batería que midió, por ejemplo, balances financieros. Eso. Y otra cualitativa, por ejemplo, ¿qué instrumentos pueden ser cualitativos? Las narraciones, el trabajo de campo. Hay personas que se van a una comunidad, por ejemplo, a observar cuál es su dinámica, pero eso tiene un parámetro, ¿no? No simplemente yo sentarme a mirar qué es lo que el observador está buscando, ¿sí? Y eso es lo que lo hace cualitativo, porque puede variar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, se fue a un parque a mirar cómo las personas comen helado, ¿cierto? Entonces se fue a un parque A y después se fue a un parque B y en el parque A encontró que comen de fresa, de chocolate, en cambio en el parque C solo vendían de arequipe, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que lo varía uno y eso es lo que hace la investigación en cuanto queremos utilizar, por ejemplo, solo observación participante. ¿Qué más hay? Está la parte narrativa, por ejemplo, las entrevistas que no son estructuradas, simplemente entrevistas no estructuradas, que se me dio la oportunidad de hablar y no lo catalogo en ningún lado. Entonces, una entrevista, todo esto podría ser la parte cualitativa, descripciones, observaciones, ¿sí? Y en la parte cuantitativa, todo lo que yo pueda medirlo, ¿cierto? A través de algún instrumento como tal que lo permita hacer. Por ejemplo, en la parte cualitativa, voy a unir, bueno, eso ya es más psicológico, pero por ejemplo, como para que ustedes me entiendan, existen pruebas que son proyectivas y pruebas que son interpretativas. Por ejemplo, una prueba proyectiva puede ser un dibujo. Entonces, ¿qué saca el psicólogo con un dibujito? Pues analizar de pronto la personalidad, que si hizo la línea más fuerte puede ser agresión, que si lo hizo arriba, que si lo hizo abajo, ¿sí? Entonces, esto es cualitativo porque yo estoy describiendo. Mientras que si yo quiero medir aquí personalidad, utilizo un instrumento que le dé preguntas directamente al sujeto que las está evaluando. Entonces, vayan pensándolo también y dónde lo encuentran en todo lo que ustedes ya han ido, me imagino que tienen que ir revisando de su investigación, que otros ya han hecho para que los vayan colocando acá. Ahora sí viene la parte práctica. Y en la parte práctica entonces nos dice que para el ejercicio de esta unidad, recuerde que venimos realizando un ejercicio secuencial de la unidad 1 y la unidad 2. En este momento la parte 3, es decir, para realizar el marco referencial y metodológico,
Debe ser coherente a lo estructurado con el tema, ¿cierto? El título, el planteamiento del problema, la pregunta problema, el objetivo general, específicos, así como los antecedentes y la justificación. Por favor, diligencie la siguiente información de acuerdo con su trabajo de investigación que viene desarrollando y las correlaciones respectivas de la unidad 1 y 2, anexe la información de la unidad 3. Entonces el tema ustedes ya lo tienen, el título del proyecto también, el planteamiento del problema también ya lo han ido trabajando un poco, la pregunta problema también. Los antecedentes es lo nuevo, lo que deben empezar a hacer. Antecedentes, por ejemplo, ¿qué son los antecedentes? Los antecedentes es todo lo que se ha venido de pronto trabajando con ese proyecto anteriormente. ¿Qué se conoce por ejemplo, el tema de balances financieros? ¿Qué dice la teoría? Por eso dice son antecedentes. ¿Y qué es lo nuevo, lo que yo quiero aportar? ¿Sí? Viene la parte de los objetivos general que ya lo han trabajado, los específicos y la justificación, irla trabajando, irla ampliando con lo nuevo, ¿sí? En el marco, eso es en cuanto a la parte 1, viene después la parte referencia, entonces el marco conceptual, lo que viene aquí arriba, lo que ustedes buscaron y están definiendo, ¿se acuerdan? Los conceptos, los términos, la parte teórica, la parte legal, la parte espacial. Esto debe ir dentro del marco de referencia, entonces ustedes ya lo deben, de lo que tienen acá, que lo que buscaron arriba, lo van a empezar a irlo redactando, ¿cierto? La idea es que ustedes ya se imaginen que van a hacer su documento y van a empezar a irlo redactando para que todo les quede en consecutivo. Y viene la parte del marco metodológico, el enfoque que quieren trabajar, el diseño, población y muestra, instrumentos de recolección de datos. Entonces, yo que les sugiero, chicos, vayan trabajando en la parte de arriba, que es todo lo de la parte teórica, y esto práctico, yo les voy a hacer un ejercicio, pero ojalá que ingresen, bueno, para que ustedes se den cuenta cómo se va empezando a realizar todo este tipo de cosas, del diseño, de la población y las muestras. Les quiero ir explicando un poquito de esto, cómo ustedes pueden irlo buscando, las maneras, sí, toda la parte práctica. Entonces, para ese ejercicio, pues la idea es que ingresen la gran mayoría y vayamos pues haciendo esto. Esto va a ser pues súper importante para que ustedes vayan trabajando en su investigación, ¿sí? Entonces, digamos que la idea sería poderlo realizar, irlo empezando a hacer, ¿cuándo es que nosotros nos vemos? ¿Los martes o los martes, cierto? Los martes, el próximo martes 25 para irlo trabajando, ¿listos? Entonces, sin embargo, vayan buscando dónde consiguen todo este tipo de información en el libro que les digo de Fernández, Hernández y Baptista, pero quiero que lo busquen, que también sea trabajo de ustedes, que vayan realizando y vayan buscando toda esta definición. Ustedes todo esto lo encuentran en ese libro y les dan ejemplos, pasito a pasito. Bueno, preguntas de la actividad. Profe, una pregunta, o sea que el último tema, ese lo vamos desarrollando, pero no se entrega, ¿cierto? El último punto, sí, claro, ese lo también hay que entregarlo, porque es que ustedes lo que van a hacer arriba es definirlo, digamos, lo que les están pidiendo, la parte del ejercicio teórico. Y ya en la parte de abajo ya van construyendo ustedes su documento. Entonces ustedes ya pasan aquí, van a hacerlas, pero otra vez les comparto. Ay, Pero ejemplo, lo hacemos en el mismo trabajo o en diferente trabajo para enviar así una. como quieran, si quieren hacerlo dos, por ejemplo, si quieren colocar aquí el título de un trabajo que diga parte de la parte teórica, bien, y abajo otro documento con la parte práctica, lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, ustedes vienen acá, hacen todo esto, y aquí ya empiezan a construir, háganse en cuenta que están haciendo ya su trabajo, ¿cierto? Con todas las normas APA, que ya es como si lo fueran a ir entregando, eso es un pequeño borrador, van haciendo, entonces, su tema, su título del proyecto, todo eso lo van ajustando. ¿Con qué miras lo vamos haciendo? A que precisamente toda esta información que hemos recopilado no se nos pierda, ¿cierto? Y que ya empecemos a construir nuestro propio documento de nuestra investigación.
Entonces aquí van a empezar con el tema, con el título, planteamiento, tal cual como está acá. Viene acá, marco de referencia, lo desglosan acá. Ah, marco conceptual, lo empiezan a escribir, lo empiezan a redactar, ¿sí? Marco teórico, legal, Por ejemplo, marco conceptual no van a colocar arriba solamente que cuentas, que bancario, que por tarjetas de crédito, no. Van a colocarlo sí, pero le van a hacer como una pequeña introducción a cada uno. Entonces, por ejemplo, nuestro presente o nuestro marco conceptual tiene definidas 4 términos que hacen relevancia a nuestras variables o a nuestro documento, ¿sí? Que queremos investigar o que se pretende investigar, las cuales se dividen en las siguientes. A, tarjeta de crédito. B, tarjeta. C, IVA, ¿sí? Todo eso lo van colocando así. Después sigue la parte teórica. Colocan marco teórico. En cuanto a nuestro marco teórico, hemos buscado 3 investigaciones que nos han aportado información para poder realizar la presente investigación. La primera es de corte de pronto cualitativo, la segunda de corte cuantitativo, o 2 cuantitativas, una cualitativa, que se relacionan a la siguiente descripción. Primero, según, no sé, Pérez 2008, porque como es teoría, ¿cierto? Menciona que el IVA es tal y tal cosa, relacionándolo con nuestra teoría, ¿sí? Eso es, o con nuestra investigación. Así es como lo deben ir presentando. Lo mismo el marco legal. Marco legal no es que vayan y copien como arriba que tienen que la ley, por ejemplo, 100, no. Eso lo hacen arriba, lo escriben, pero aquí vienen y ya lo empiezan y lo empiezan a colocar en forma de documento. Entonces, nuestro marco legal contiene 4 leyes o 4 decretos importantes que resaltan, sí, que definen o que se deben tener en cuenta al proceso, no sé, para hacer esta investigación o que se deben tener en cuenta durante nuestra investigación. Y son las siguientes: la ley tal, el decreto tal, la norma tal. ¿Sí me hago entender cómo debe quedar, ir empezando a describir ese documento? Alba. Sí, señora. Sí, señora. Profe, otra pregunta. Es que el día martes nosotros tenemos clase de idiomas a las 8, de 7:30 a 8:30, más o menos 9. ¿Hay alguna probabilidad de cambiar la clase para otro día? ¿Es por eso que no están ingresando? Sí, señora, porque tenemos, pues la clase es una sola vez a la semana y nos dan hora y media de Son clase todos de los idioma. martes, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora. Vale, bueno, pues eso me lo hubieran dicho antes porque cuando yo les pregunté no me dijeron nada de inglés. Entonces, pues, ¿qué probabilidades? ¿La tienen qué? Perdón, de 7:30 a 8:30. De 7:30 más o menos a 9 de la noche. Bueno, sí, entonces ya ese día no, porque ya pues muy tarde salir inglés y después de investigación. Bueno, el problema aquí es que miércoles, pues yo no sé, el problema es que ya esto debe estar el 28, ¿cierto? Eh, la siguiente semana pues tengo con los de la fecha, tendría métodos, tendría humanidades. De pronto hacerla el próximo jueves, por ejemplo el 20, hacerla a las 7. No sé si les parezca, de pronto el jueves de 7 a lo mismo, a 8:30. Si les parece, digamos, porque si lo hacemos el jueves que nos correspondía, que sería en 15, sería el 20, ya el siguiente día ya tienen que entregar la actividad. Entonces, no sé si les parezca el 20. Sí, señora. ¿Sí? Bueno, la idea es eso, que empecemos pues que todos pues pongan de acuerdo, ingresen. Si alguna cosa pues me escriben y me dicen, y no que yo llegue el día y tran y no entre nadie, entren 1 o 2,
que la verdad, pues yo digo, bueno, pues lo hacemos porque igual yo valoro que ingresen, pero de todas formas, pues es cosa, como, pues no perdida, pero la idea es que estén todos participando para precisamente aclarar estas dudas. Y cuando yo me doy cuenta que están las dudas, pues cuando presentan el documento, ¿sí? Porque obvio les hace falta la parte teórica, que es importante y que se ve en el momento, ¿sí? Que es donde uno surge el inconveniente o la duda. Bueno, entonces nos volveríamos a ver el 20, el próximo jueves, a las 7. Yo les envío entonces el enlace para esto. Vayan trabajando, revisen este libro de la metodología de la investigación, obviamente los PDF que tienen en plataforma, donde pues les van explicando sobre esto. Y si ese día pues tienen dudas de su trabajo, pues lo hagan. La idea es eso, que hablemos es de su proyecto, de su trabajo, que lo que yo les traigo aquí son cosas generales, pero si me hacen preguntas específicas del trabajo, así como ahorita, pues las podemos ir solucionando. ¿Listos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? Entonces, chicos, nos vemos el jueves, que ingresemos, por favor, la gran mayoría. Yo ahorita al igual les escribo para que todos, pues, se enteren. Y si alguno no puede o vemos que la gran mayoría no puede, pues buscamos una fecha que se pueda. ¿Listos? Bueno, entonces les deseo buen día, un buen fin de semana y estamos en contacto. Que estén muy Muchas bien. gracias. Muchísimas gracias, profe. Vale, estén bien. Gracias, profe. Vale.